Hemos dicho que Apocalipsis habla de Cristo y su iglesia, que el Padre tiene interés en lo que va a pasar entre Cristo y su iglesia, que el Espíritu Santo tiene interés en lo que va a pasar entre Cristo y su iglesia, y que Cristo mismo seguramente tiene interés porque la iglesia es la novia, la esposada con él, según dice Pablo en 2 de Corintios 11:2, para un futuro de matrimonio y vida eterna juntamente. Y en cuanto a las 7 iglesias, hemos visto que 7 es número de plenitud, número de completo, de enteridad, de total. Y la era cristiana, como el libro está hablando de eventos, la era cristiana está ilustrada por medio de 7 iglesias, aunque la iglesia de Cristo es uno solo. Y ahora nos toca ver en lo que dice en la carta a la iglesia de Tiatira, la iglesia de Tiatira. Y dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, comenzando con el verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cristo entonces se introduce aquí como el Hijo de Dios. Antes, en el capítulo 1, Cristo se introdujo como el Hijo del Hombre. Vemos entonces que es uno que es Dios y ser humano, y en este sentido enfatiza que es divino. El que tiene ojos como llama de fuego. Esto nos hace recordar que estamos en un libro de símbolos, y los ojos como llama de fuego no quiere decir que son pintados color de rojo o color de una llama, sino que sus ojos pueden penetrar la vida de cualquier persona. Y en esta iglesia, Él va a usar sus ojos para penetrar y entender lo que pasa con la novia en el tiempo de Tiatira. Y sus ojos como llama de fuego que alumbra todo lo que mira. Es bueno tener buena luz si quieres ver una cosa para distinguir si es bueno o malo, ¿no? Por eso hemos puesto una luz aquí arriba para ver mejor las cosas que estamos estudiando. Y dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. En el primer capítulo vimos una visión de Cristo, como la visión que Daniel tuvo en el capítulo 10, los versos 5 y 6, cuando se apareció una imagen de un hombre. Y el hombre estaba vestido de lino fino. Su carácter era perfecta y sus ojos como llama de fuego. Pero vimos también que sus piernas o sus pies eran de bronce. En el santuario, recordarán, como tuvimos dibujado anoche, y recuerden que estamos ahora en los candeleros, al lado sur del lugar santo, pero hemos dicho que lo que viene antes de Apocalipsis era los 4 evangelios, ¿no? Con la muerte de Cristo en el altar de sacrificio, su bautismo y su vida perfecta, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los artículos del atrio eran de bronce. Y esto nos da a entender que Cristo vivió como ser humano y que Él vivió es lo que es la experiencia humana en esta tierra, incluyendo bautismo, vida perfecta y muerte. Y aquí se introduce como el que tiene
y pies semejantes al bronce bruñido. Es decir, que Él conoce nuestra experiencia y a la vez es hijo de Dios. Y dice, yo conozco tus obras. A cada iglesia dice esto, ¿no? A Cristo le interesa mucho cómo está portando su iglesia, porque Él va preparando la iglesia para las bodas del Cordero. Y entonces dice, conozco tus obras y amor. Este es bueno, porque un novio quiere que la novia le ame, ¿no? Y amor y fe. Y fe es muy importante en cuanto a esta iglesia. Y fe y servicio. Entonces, muchas cosas tiene de recomendar, de estar alegre el esposo. Y tu paciencia, que permanecen en la fe, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y las obras entonces se van aumentando. Tienen su paciencia, siguen en la fe y sus obras van aumentando. ¿Y cómo se aumentan nuestras obras? ¿Qué trae aumento de obras? Aumento de obras viene por causa de aumento de fe. Y entonces él habla de su fe, y en esta iglesia es importante la fe y que sus obras postreras son más que las primeras. Nos da a entender que hay un crecimiento, pero hemos puesto tira, iglesia dividida, o como las palabras tira quieren decir mal olor. Entonces algo está mal aquí, ¿no? Mal olor quiere decir tira, y vamos a ver que es una iglesia dividida. Y Cristo va a hacer esa división. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que son pocas cosas. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces Cristo ha dicho que su fe y su crecimiento va muy bien, pero tenga algo un poco contra ellos. ¿Y qué es el poco que tienen a Jezabel? Y Jezabel, entonces podemos recordar que fue una mujer pagana que era hija de un rey pagano, que se casó con el rey de Israel, Acab. Y a casarse con Acab, podemos recordar que ella tenía mucha influencia en el reino del pueblo de Dios, en el reino de Israel, y también tenía mucha influencia en contra de los profetas verdaderos de Dios, porque a casarse con ella Acab, él trajo el ídolo de Baal al templo de Dios y hizo templo para Baal, y comenzó a introducir la adoración de Baal a todo el pueblo de Dios. Y con esa influencia, ella, dice la Escritura, mató a los profetas verdaderos de Dios. Había un hermano que escondió a 50 y otros 50 en 2 cuevas, pero muchos fueron matados de los verdaderos profetas. Y
dice que ella también sostenía a profetas suyas, a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Asera, otro dios que es como tuvo el símbolo de la iglesia aquí que se ve un torre alto delgado, ¿no? Y vino el día cuando el rey quiso algo. El rey quiso una viña, porque era cerca de su parcela, y él quiso comprarlo, pero el dueño, Nabot, no quiso vender su viña, porque era la herencia de toda su familia y quiso que quedara en la familia. Entonces la reina Jezabel se hizo un juicio en el pueblo de Nabot y trajo testigos falsos que dijeron que él había blasfemado. Y entonces juzgaron a Nabot y le apedrearon, y terminó el dueño de la viña y lo tomó ella en posesión y lo dio a su esposa. Este es ejemplo de la unión de iglesia, mujer que representa iglesia, con el Estado para cumplir sus fines. Y los fines aquí parece que eran del Estado, pero la iglesia se ayudaba al Estado a cumplir sus fines. Entonces dice que ahí está Jezabel y que ella enseñe, pero lo que enseña dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ella enseña, y no solo enseña, sino parece que tiene resultados, porque dice: seduzca a mis siervos a fornicar y a tomar cosas sacrificadas a los ídolos. Cosas sacrificadas a los ídolos nos da a entender que son ideas corruptas. Y la fornicación nos da a entender que combina lo que no debe ser combinado, como Jezabel, el Estado, con la iglesia. Estos son problemas entonces que hay en la iglesia de Tiatira. Y dice: yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces ella está envuelta en fornicación, y esta entonces nos hace recordar que Dios da tiempo para arrepentir, pero el tiempo también llega a su fin. Dios dio tiempo en el tiempo de Noé, los antediluvios, les dio 120 años para arrepentir. Unos entraron al arca y otros no. Y aquí tenemos entonces un ejemplo que se puede leer también históricamente en el libro de Daniel, capítulo 11. Comenzamos con estos estudios con un breve repaso de Daniel. En el capítulo 11 está hablando de la liberación del pueblo de Dios. Y en el capítulo da una historia, todo el capítulo 11 da historia del pueblo de Dios y de su liberación final. Y la historia se divide en el verso 22. En el verso 22 está la cruz de Cristo, porque dice así: vamos con el 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Es el César Tiberio. Las fuerzas enemigos serán baridas delante de él como
con inundación de aguas, serán de todo destruidos junto con el príncipe del pacto. El príncipe del pacto es Cristo Jesús. Será destruido en el tiempo de Tiberio César. Fue matado Cristo en la cruz. Después da la historia después de la cruz y dice en el verso 23, y después del pacto con él, Daniel 9, 24, 25, 26 y 27 habla del pacto, que el pacto Cristo hizo con la humanidad por una semana, y en medio de semana fue crucificado en la cruz, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Cristo vino y conquistó al mundo, el evangelio fue predicado en todo el mundo en los tiempos de Pablo, y saldrá vencedor con poca gente. Pocos discípulos convencieron al mundo. Estando, verso 24, la provincia en paz, la paz romana, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados. Los soldados de Cristo, los apóstoles, los discípulos, los creyentes, fueron dados el don del Espíritu Santo que no merecían. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y la frase que nos interesa, por un tiempo. Y el tiempo antes fue de 457 antes de Cristo hasta el 34 después de Cristo, la gran profecía de los 2300 días de tarde y mañana. Si tomamos de año 34, cuando Esteban fue apedreado, y damos un tiempo, ¿cuánto vale un tiempo? Un año. Un tiempo en la profecía significa un año, un día por año, saldremos con 360 días o años. El año 34 más 360 sale 394. Y según Daniel y según la historia, antes de este año, la iglesia decidió la naturaleza de Cristo, y en el concilio de Nicea, y la naturaleza del Espíritu Santo, en el concilio de Calcedón, y el canon, ¿se dice? Canon de la Biblia. En el norte de África, el concilio, están los estudios que hicimos sobre Daniel, no recuerdo ahorita el nombre, no fue concilio sino acuerdo, pero ahí entonces decidieron en cuanto limitaron la Biblia a los 66 libros que tenemos aquí ahora que estamos estudiando. Estas cosas fueron cumplidas antes del año 394, y yo veo, este es el tiempo que fue dado a Jezabel para que arrepiente. Desde aquel entonces, la iglesia que se llegó a ser la iglesia de Roma, que todavía no está su capital en Roma, pero en la época que estamos estudiando de Tiatira, llegó a ser en Roma, porque en 508 y 538 tomaron a Roma como su capital, y la iglesia y el Estado se juntaron. Por un tiempo la iglesia ayudó al Estado, o el Estado ayudó a la iglesia, y así va la fornicación de la cual hizo Jezabel, pero le fue dado tiempo a arrepentir, y dice que no arrepintió. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
Le gusta el poder que le da, combinando el Estado y la iglesia. Y la iglesia en ese tiempo usaba el Estado, como en el tiempo de Cristo. El pueblo judío usaba a Roma para matar a nuestro Señor. Y en esta época también la iglesia usaba para tratar con herejes la espada del Estado. Y así entonces tenemos su tiempo que le fue dado, pero dice, he aquí, yo la arrojo en cama. Cuando dice lo arrojo en cama, me va a entender que no tendrá eficaz, que vendrá algo que le quita su poder a esa mujer Jezabel, que su poder se va a ser quitada, ella va a estar enferma o acostada o dormida y que tendrá su poder por un tiempo. Y después dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no arrepientan de sus obras de ella, y a sus hijos, no en estos momentos, pero en un día futuro, a sus hijos, los que están producidos por Jezabel, y a sus hijos, que dice, heriré de muerte. Es una herida de muerte. Vendrá una herida de muerte a Jezabel, que ahora está fuerte en estos días de los tiempos de Martín Lutero, de Wycliffe, de Melanchthon, de Zwingli. Esto es el tiempo que se concentra en historia en cuanto a esta iglesia. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que hemos visto la obra de Jezabel y la actitud de Cristo y lo que Él va a hacer con ella. Entonces es una iglesia dividida. Es el tiempo de la reforma protestante y va a ser dividida la iglesia. Y vamos a ver más adelante que muchas veces en Apocalipsis va 4 más 3 para tener los 7. 4 más 3. Y hasta aquí hemos llegado a una división grande en la iglesia. Y dice entonces la promesa, pero a vosotros, a los demás que no están, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿la doctrina de quién? De Jezabel, de combinar Estado con iglesia, de comer cosas sacrificadas a ídolos, doctrina falsa, a los que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, la hechicería. Yo os digo, no os impondré otra carga. Hasta este momento, estos han aumentado en sus obras, han permanecido en fe y no va a aumentar más carga a ellos. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, en el tiempo de los reformadores, hicieron mucho avance en cuanto a la luz de la Biblia, en cuanto a la justificación por la fe sola. Y Pablo también escribe un libro a una iglesia que corresponde a tierra. Y es el libro que Martín Lutero dijo, este es mi libro. ¿Qué libro era lo que Martín Lutero dijo? Este es mi libro, un libro bíblico que escribió Pablo. ¿Cómo? No escucho. Romanos. Yo diría lo mismo también, pero he visto que Lutero dijo, mi libro es Gálatas. Gálatas habla de la justificación por la fe. Romanos habla de la ley como base de la justificación. Y para Martín Lutero, el medio de la justificación es la fe.
Y Gálatas habla del medio de la justificación y Romanos habla del base de la justificación, que es la ley de Dios. Entonces Lutero dijo, este es mi libro, Gálatas, ¿no? Y Pablo escribió a Gálatas, y cuando Pablo escribió a Gálatas, hablaba del evangelio, ¿no? Que algunos habían aceptado otro evangelio diferente de lo que él predicaba. Y después también vemos qué hizo Pablo con los dirigentes de la iglesia. El presidente de la Asociación General vino a visitar donde estaba Pablo. ¿Y qué pasó? Se apartó de los que creían en el evangelio a comer con los judíos, ¿no? ¿Y qué hizo Pablo con los dirigentes? Los confrontó directamente y dijo, tú conoces el evangelio, tú tienes doctrina buena. Tú has visitado a la casa de Cornelio y has reportado a Jerusalén que es justificación por fe, sin las obras del judaísmo, sin las obras de la ley. ¿Y cómo es que no estás portando como crees? Entonces, Pablo mismo confrontó a Pedro y a Bernabé, los dirigentes de la iglesia, a enfrentarlos en cuanto a estas cosas. Y tenemos la historia en el capítulo 2 de Gálatas, y también Gálatas enfatiza mucho la fe sola. Y ese es el tiempo entonces en que está la iglesia de Tiatira, en los tiempos de la Reforma protestante. Y dice entonces la bendición. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es poder sobre las naciones, y le daré la estrella de la mañana. Y veremos en capítulo 19 que Cristo es la estrella de la mañana. Les daré a Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere y guardare, ¿qué? Es la cosa importante. ¿Qué cosa tenemos que guardar para ser vencedores? Bueno, la fe, pero la fe agarra ¿qué cosa? La justicia de Cristo. ¿Cómo se llama la justicia de Cristo en este verso? En el verso 26 de Apocalipsis 2. ¿Qué tenemos que guardar hasta el fin? ¿Nuestras buenas obras? Cristo conoce nuestras obras. Pero ¿qué cosas tenemos que guardar hasta el fin para ser vencedor? Las obras de Cristo. Que guardaré mis obras hasta el fin. Será vencedor y va a gobernar a las naciones. Va a sentar en los 12 tronos. Los discípulos, dice Cristo, van a gobernar sobre las naciones. Uno que es fiel con algo pequeño aquí le será dado 10 veces más para gobernar, ¿no? Esa es la bendición ofrecida por el Espíritu a la iglesia de Tiatira. Y debemos entonces pensar en cuanto a esta iglesia que duró de los años 1300 hasta la muerte de Lutero, más o menos 1600 después de Cristo, ¿no? Entonces, este Pérgamo y este es, después de Cristo, este es Tiatira. Y lo que habla aquí Cristo es lo que pasó en la historia. ¿Y qué lección debemos sacar nosotros de esto? Estos hombres valientes, Lutero, Melanchthon, Wycliffe, Hus, Jerónimo, Zwingli, Knox,
estos hombres valientes pusieron la palabra por encima de los dirigentes. ¿Se capta la idea? Esta era pregunta de Christian, ¿no? En cuanto a los dirigentes de la iglesia. Estos hombres pusieron la palabra de Dios por encima de los dirigentes del gobierno, los dirigentes de la iglesia. Los concilios no tuvieron nada por encima de la palabra. Lutero puso la palabra por encima de los concilios, por encima del Papa, por encima del gobierno de Alemania o de Roma. Y esta es la lección que debemos recordar, que la palabra tiene posición por encima de los concilios, de los reyes, de los sacerdotes, de los pastores. La palabra es mayor. Gracias.